Hola, cordial saludo para mis estudiantes de intervención psicosocial del horario de la nocturna. Con ocasión de la clase semanal que tenemos a las 7 de la mañana, voy a proceder a grabar esta clase para subírselas en Teams. Debo aclarar que la semana pasada no quedó ninguna clase grabada porque dentro del tema que vimos estaba la fundamentación teórica del proyecto de intervención, así que dejé la hora libre para que trabajaran, al igual que lo hicieron los cursos del diurno, que dimos la clase presencial y se reunieron en grupo y todos trabajamos sobre la fundamentación teórica. Les recuerdo que para esta semana deben presentar cada grupo las 3 teorías que escogió para fundamentar teóricamente su proyecto de intervención. En esta ocasión vamos a hablar de cómo ha sido el proceso de desplazamiento forzado en Colombia. Vamos a hablar del desplazamiento, especialmente mirando todas las implicaciones que tienen los procesos de reasentamiento. Entonces, en esta clase grabada vamos a mirar algunos aspectos del reasentamiento y en la clase presencial vamos a hablar del desplazamiento en general y vamos a revisar las teorías, las 3 teorías de cada grupo para ver si ya les pueden ser avaladas y pueden proseguir con la elaboración de los mapas conceptuales de cada una de las 3 teorías. Entonces, bien, vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de las ciudades con este tema del desplazamiento forzado en Colombia. Para ello, vamos a mirar cómo ha sido el proceso, cuáles son las luchas a las que deben llegar estos desplazados cuando logran ubicarse en algún sector de la ciudad. Vamos a verlo de acuerdo con el artículo de Gloria Naranjo, que presenta un análisis interesante. Su artículo se llama Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia. Y lo vamos a ver a través de 3 mapas de ideas que nos hablan de las dinámicas conflictivas de la urbanización al ritmo del estado de guerra en Colombia, es decir, cómo ese estado de guerra ha movido la dinámica de las ciudades, especialmente las principales y las intermedias. También vamos a ver el reasentamiento como una nueva forma de colonización urbana y cómo es ese marco de los derechos y la lucha de los desplazados por conseguir esos derechos y cuál es el propósito del Estado y de la sociedad en cuanto a que ellos logren perder esa condición de desplazado y adquieran todos los derechos como un ciudadano más. Aquí tenemos una imagen del campesinado, la población que más se ha visto afectada por este fenómeno han sido nuestros queridos campesinos. Y bueno, vamos a comenzar con esos referentes históricos que tenemos en cuanto a cómo estos antecedentes han logrado impactar en las ciudades, ¿sí? ¿Cuáles son esos antecedentes? Debo aclarar que tenemos 2 lecturas complementarias con este tema que serán dejadas en Teams, en el repositorio de archivos, para que ustedes le dediquen tiempo a la lectura. Y precisamente una de ellas es sobre este artículo de Gloria Naranjo. Entonces, veamos que la dinámica de las ciudades en Colombia ha estado marcada por ese estado de guerra. Llevamos décadas en manos de un conflicto
en manos de una serie de fuerzas políticas que han afectado la vida del país. Entonces, dentro de ese marco de estado de guerra, tenemos una disputa por organizaciones sociales y comunitarias, por intermediarios locales, espacios de acuerdo y micronegociación. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una lucha entre diferentes grupos armados que ha involucrado el manejo y el control de la tierra, lo que ha causado las dinámicas que obligan al desplazamiento a estas comunidades. En los años 60, la problemática se centraba en torno a la delincuencia común organizada, a la toma de la tierra y la autoconstrucción, es decir, la tierra era tomada por las personas que llegaban y empezaban a levantar, tal como todavía ocurre en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Empezaban a levantar sus viviendas. Se fue logrando un posicionamiento en la ciudad, se estimuló el crecimiento de las ciudades y trajo consigo también una lucha y relaciones de solidaridad entre las personas que llegaban asentándose. En los años 80, como seguramente ustedes han oído hablar con suficiencia, surgen los grupos de autodefensas. En los años 80 se exacerba, se consolida todo lo que es el narcotráfico en Colombia. Hemos escuchado bastantes relatos de todo lo que se vivió en esa época, el terrorismo, toda la consolidación de bandas criminales, cómo se dieron diferentes grupos armados y todo esto en medio de una ausencia del Estado y un vacío de autoridad, porque incluso las mismas instituciones del Estado hay evidencia de que estaban involucradas en todas estas dinámicas. Se dio un monopolio de la fuerza de impunidad e intolerancia. Habían atentados contra las personas, contra los espacios, contra las instituciones y sencillamente, a pesar de conocerse lo que estaba pasando, no había un sistema de justicia que tomara acciones. Había una ausencia de una propuesta civilista para la sociedad. Casi que era que se imponía el más fuerte y no había, digamos, un proyecto para consolidar esa ciudadanía. En los años 90 se aceleran los procesos de urbanización, lo que trae consigo exclusión y violencia. Empiezan a implementarse y a tomar fuerza los planes de desarrollo zonal, los procesos de concertación, procesos de modernización del Estado, reconstrucción de los sentidos colectivos, ¿sí? Es decir, aquí hay un reconocimiento de esas colectividades y luchas por el control territorial, la lucha entre el Estado y los diferentes grupos dominantes, bien sean de autodefensa, de guerrilla, de bandas criminales o delincuencia común organizada. Ya cuando hablamos del siglo XX, en general podemos decir que se tornan difusos esos límites entre la guerra y la paz. Hay también un escalamiento de todo lo que es la confrontación armada. Ya he mencionado la diversidad de grupos. Se diluyen y se entrecruzan esas fronteras entre lo político, lo social y lo delictivo con proliferación de la violencia. Vimos cómo incluso en lo político estuvo infiltrado lo delictivo y cómo en esa lucha por el poder
desapareció esa figura de autoridad del Estado y había realmente una falta de delimitación entre estas esferas. Se incrementan las necesidades de seguridad y las personas empiezan a adoptar las soluciones privadas, que es todo un sector que empieza a desarrollarse tanto de manera legal como de manera ilegal. Entonces, podemos hablar de todo un proceso de incidencia del conflicto político armado que tiñó todas las dinámicas sociales del país. La ciudad se convirtió en el elemento vinculante de ese conflicto político armado, ¿sí? Hubo un cambio en la forma de intervención de la insurgencia en la ciudad, puesto que la presencia de la guerrilla se fue ubicando estratégicamente en función del control de los territorios. Se identifica la ciudad como un escenario de disputa, toda vez que el conflicto pasa del campo y ya entra a las ciudades. Además, viene la ciudad como territorio de confrontación y de negociación del conflicto político armado, que este proceso ha durado tiempo considerable y que todavía estamos en lo que se ha denominado posconflicto, pero con serios inconvenientes para cumplir con todos estos acuerdos. Entonces, todavía hay fuerzas a nivel del casco rural, del sector rural, todavía en los municipios, en pequeñas ciudades, se encuentran estos diferentes impactos que obligan a las personas a salir de su territorio. Adicionalmente, en la actualidad tenemos el fenómeno migratorio venezolano, que ha pasado también a aumentar esos cordones de miseria alrededor de las ciudades y que también entra como un actor más en toda esta lucha por colonizar los espacios, por colonizar la tierra, por encontrar un lugar también en la sociedad. Ok, entonces ya teniendo claro ese panorama en cuanto a comprender el desplazamiento, pero empezar a analizar qué es lo que ocurre cuando las personas llegan a estos nuevos territorios. Por eso en esta diapositiva se plantea el reasentamiento de hecho como una nueva forma de colonización, porque efectivamente estos colectivos, estas personas llegan con una historia, con una cultura, con una serie de necesidades y el proceso migratorio los obliga a un proceso de readaptación. Fíjense que el proceso migratorio en Colombia se empezó a presentar desde los años 30 y los años 40, estamos hablando del siglo XX, y se dio a nivel de América Latina de una forma masiva, continua, fue lo que en su momento fue denominado como explosión urbana. Ustedes pueden buscar en la literatura y allí encontrarán que los migrantes colombianos están desde la década de 1940 en adelante y que ellos básicamente su origen han sido comunidades campesinas, comunidades pueblerinas que se fueron distribuyendo por las diferentes regiones del país, no solamente en las ciudades grandes, sino en las ciudades intermedias, como les decía hace poco. Y todo este proceso de desplazamiento lo que tuvo como resultado es que en muy poco tiempo, en muy pocos años,
las ciudades se superpoblaron, especialmente por allá en los años 60. Entonces hubo un crecimiento desmedido y con ello también problemas en cuanto al espacio, que sabemos que el espacio tiene una fuerte influencia sobre la vida social. Entonces, en ese momento, las ciudades más importantes de Colombia tuvieron muchísimos cambios en cuanto a su estructura productiva, empezó a organizarse de un modo diferente mientras se lograba fortalecer la industrialización y empezó a darse también una mano de obra barata, porque todas esas personas migrantes y desplazados que llegaban con muchas necesidades, encontraron en esa mano de obra barata la forma de cubrir estas necesidades. Entonces, todo esto ha causado lo que se ha llamado como segmentación socioespacial, es decir, no es solamente el espacio como tal, sino el impacto que tiene a nivel social. Y dentro de esta segmentación socioespacial existen al mismo tiempo espacios opuestos, diferenciados, espacios que contrastan y que reflejan una gran inequidad e injusticias con respecto al sistema económico y social. Porque encontramos por un lado unas ciudades planificadas, un poco más confortables, vemos la parte de la ciudad productiva, los sectores más ricos de la sociedad, pero por otro lado está esa parte de la ciudad en donde los sectores populares se mueven, en donde los sectores populares realizan actividades económicas que son, digamos, que no alcanzan a cubrir sus necesidades y en consecuencia van a tener un acceso desfavorable en cuanto a los bienes y los servicios de la ciudad. ¿Sí? Entonces ahí empieza a hacerse manifiesta todo lo que es esa inequidad, esas diferencias sociales. Entonces tenemos que hablar, esto nos obliga a pensar en la geografía urbana, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de geografía, estamos hablando de territorio, podemos estar hablando de planos, de cartografía de la ciudad, pero no es solamente eso, incluye también el paisaje y lo que algunos autores han llamado la geografía de una ciudad pobre, ¿sí? Donde podemos encontrar unas viviendas en estados deplorables, los tuburios, ¿sí? Comunidades con déficit educativos y de salud, con ausencia de carreteras o calles seguras, sino que hay trochas, en muchos casos peligrosas, ¿sí? La superpoblación de vendedores ambulantes. Entonces encontramos que los espacios urbanos, podríamos decirle desfavorables, generan también una precariedad en cuanto a la calidad de vida de las personas y que son problemas que nos afectan a todos como ciudadanos, ¿sí? Porque todos habitamos la ciudad y esa es parte de la estructura urbana que se ha desarrollado. Todos estos factores influyen finalmente en esa estructura urbana. Entonces encontramos ese desplazamiento forzado y colonización de la que hemos estado hablando. Encontramos que los desplazados empiezan una lucha para poder tener ese espacio, para poder mejorar esas condiciones de vida y que pasan a ser una población bajo una economía informal, intentando ellos poder construir un nuevo proyecto de vida.
También encontramos que se van produciendo estos procesos de urbanización en torno a ciertas zonas periféricas de la ciudad. Y también es importante mencionar que en ese proceso de urbanización de territorios y de coproducción de asentamientos que se dan en esos barrios que podríamos llamar barrios subnormales o barrios en proceso de normalización, por no utilizar una expresión como descalificante. Allí está la mayor cantidad de población que va tomándose el territorio a través de procesos permanentes eh, bajo una figura que ha sido llamada loteo pirata o ocupaciones clandestinas, es decir, se toman la tierra en momentos en que no hay autoridades, nadie se da cuenta y ahí van echando sus raíces, van levantando viviendas bastante precarias. Esto lo que ha causado como efecto sobre la tierra es la fragmentación, ¿sí? Porque se habla de lotes hasta de 20 metros cuadrados, es decir, la tierra ha sido súper fragmentada para construir viviendas en áreas tan pequeñitas donde pueden convivir eh, hasta más de 5 miembros por familia, porque son familias numerosas, viven bajo hacinamiento. Entonces se trata de territorios que están declarados como zonas de alto riesgo, porque incluso a veces están adosados a quebradas, a, digamos, territorios con fallas geológicas y además de este riesgo físico, pues están los demás riesgos que implican para una población el no tener el acceso a la educación, el no tener el acceso a la salud, la desorganización social que ponen en riesgo a los niños porque están expuestos a una serie de situaciones que pueden afectar su integridad. Entonces son territorios o zonas de alto riesgo que tienen déficit a nivel de los servicios sociales básicos que se le deben garantizar a la población, como es el tema del saneamiento, como es el tema de la vivienda, la educación, la salud, el acceso a la recreación, pero que además viven en unas condiciones sociales que se caracterizan por una alta tasa de desempleo, por desnutrición, por todavía la presencia de esos actores armados al margen de la ley que los obliga a salir de sus territorios de origen y que, bueno, un Estado que no es garante de sus derechos y de sus necesidades. Ahora, ¿cómo llegan estas poblaciones desplazadas a la ciudad? Se habla de dos tipos de asentamiento. Y digamos que en ambos la causa es que las personas son expulsadas solos o acompañados con su familia de su lugar de origen. Y en el momento en que llegan a esas nuevas áreas, esos nuevos barrios, probablemente son recibidos por familiares o amigos, siempre buscando quien les tienda la mano. Entonces hay dos tipos de asentamiento. Por un lado tenemos los asentamientos nucleados. Esta figura se presenta cuando los desplazados están dispersos en algunos barrios, pero se han coordinado, se han puesto de acuerdo para invadir el lote, para poder ir levantando su vivienda y luego de algún tiempo, que pueden ser algunos meses, empiezan a organizarse para quedarse en la ciudad y empiezan a organizar sus asentamientos. Entonces encontramos también en esa búsqueda de territorio, encontramos tanto la población desplazada
como la población que se conoce como población sin techo, que son las personas que carecen de vivienda. Y entre los desplazados y los sin techos se unen para poder hacer una invasión, para poder llegar buscando su pedacito de tierra, su lote donde poder construir su vivienda. Y bajo esta necesidad en común empiezan a darse algunas relaciones de solidaridad con personas de los barrios alrededor, ¿sí? Los más antiguos. Y en esas relaciones de solidaridad empiezan a resolver por lo menos las necesidades básicas, que viene siendo la alimentación, el vestido. A veces pueden encontrar organizaciones que les presten algún tipo de ayuda. Y bueno, en la medida en que ellos se van reconociendo entre sí, luego van siendo reconocidos por los vecinos, empiezan a ser reconocidos por las instituciones presentes en el sector. Entonces, hablamos de población desplazada que ha estado nucleada, es decir, se pusieron de acuerdo, se articularon, invadieron el lote y empiezan a organizarse, pero la otra modalidad es la población desplazada que va a asentarse de manera dispersa en la ciudad, ¿sí? Al momento en que toman la decisión de salir del lugar de origen, lo hacen como núcleo familiar, a veces de manera individual, pero la llegada a los barrios está determinada por ese espacio que le dan los familiares y los amigos y se acomodan en las casas de estos familiares o amigos durante algún tiempo mientras logran organizarse. Entonces se trata de una estadía temporal en casa de los familiares mientras ubican otro lugar de residencia para que puedan invadir o bien tomar un arriendo modesto que los permita iniciar ya de manera independiente de estos familiares y amigos. Entonces, aquí es importante todas las estrategias de supervivencia que implican el rebusque diario para el alimento, para atender las necesidades inaplazables, ¿sí? Y ese rebusque diario es asumido por el núcleo familiar. Fíjense, y estableciendo, comparando las diferencias entre los asentamientos nucleados y los asentamientos dispersos en las ciudades. Los primeros, los nucleados, coordinados, llegan, invaden y van asentándose en el territorio, mientras que estos asentados dispersamente llegan donde sus familiares o amigos, donde viven durante un tiempo y ya luego empiezan a independizarse. También podemos decir que ese rebusque diario que hace el grupo familiar implica también una organización para resolver otro tipo de problemas. Ellos tienen la tendencia a querer como pasar inadvertido, confundirse con los residentes del barrio donde llegan, mantenerse invisibles para no despertar rechazo, desconfianza. Y muchas veces en un mismo barrio hay más desplazados, pero no logran reunirse, no logran asociarse para discutir sobre su situación, mirar cómo juntos pueden ayudarse. Por tanto, no llegan a desarrollar formas organizativas que les permita buscar los recursos, ¿sí? Cuando ya una comunidad de desplazados logra organizarse, va teniendo acceso a recursos para estas poblaciones. Ellos no, ellos quieren pasar inadvertidos, entonces no les interesa organizarse, son pocos los líderes que se preocupan por la situación de los vecinos que vienen llegando,
se dan cuenta que llegan y puede que les den algo de comida y ropa, pero no asumen como colectivo el problema que se genera en los barrios y que requiere de atención. La mayoría de estos grupos son personas que no conocen cuáles son las entidades de apoyo ni cuáles son los beneficios a los que pueden acceder si de alguna manera se organizaran. Entonces, fíjense que bajo esta modalidad se establecen relaciones básicas, relaciones de carácter primario, que están dadas por el parentesco en el caso de la familia o la fraternidad en el caso de los amigos. Otro tema bastante importante es el de la economía, que básicamente es una economía informal y básicamente es una economía de supervivencia. Lo que más se puede observar es la mendicidad. La mayoría de los desplazados buscan la limosna, apelan a la caridad de la gente, mientras al mismo tiempo van buscando alguna forma de empleo, así sea informal. Eh, Obviamente estas formas de empleo carecen de seguridad social porque no tienen garantías. Para organizarse en los asentamientos pueden conformar ciertas comisiones, ¿sí? Se organizan para hacer el recorrido por la zona céntrica, por la zona del mercado, alrededor de los lugares que se identifican como zonas de abastecimiento de la ciudad y pidiendo, porque básicamente es la mendicidad, logran conseguir algunos alimentos que posteriormente ellos ya como comunidad empiezan a preparar bajo esa figura de las ollas comunitarias. Se rebuscan por los alimentos, algunas veces consiguen mercados donados por las iglesias, por algunas instituciones, tienen que salir a hacer esos recorridos varias veces a la semana, a veces a diario, porque no siempre tienen la misma suerte de encontrar quien los ayude. Fíjense la figura de los niños, cómo también se ven expuestos a enfermedades, cómo se ven expuestos a problemas de seguridad, porque son parte de esos recorridos. Eh, las madres los cargan, los llevan, bueno, a veces no son las madres, a veces estos niños son alquilados, son un medio de producción, los alquilan para apelar a esos sentimientos de lástima, de piedad de la población, porque ven la figura de la madre que tiene hambre, pero que también tiene la preocupación por sus hijos y que buscan generar esos sentimientos de pesadumbre, de generosidad, para que les puedan dar algo de alimento, algunas donaciones. Generalmente buscan lugares donde se pueda conseguir alimento. Entonces, vemos que bajo esos asentamientos, ya hemos dicho que se organizan para hacer un recorrido, también se organizan para solucionar el problema de la alimentación. Entonces hay algunas personas que son los encargados de la cocina, quienes deben reunir todo el alimento que han conseguido y preparar la olla comunitaria para que todos puedan compartir. Otro aspecto importante es reconocer cómo es que acceden a esas fuentes de ingresos, ¿no? Que, como les decía hace un rato, son todas informales.
básicamente, además digamos que las mujeres trabajan en servicios domésticos, los hombres buscan trabajar en todo lo que es el área de la construcción, los vendedores ambulantes, los niños los observamos a veces en los semáforos limpiando vidrios o los vemos también vendiendo dulces, frutas, agua, cositas en los buses y cada vez más vemos la participación del adulto mayor. ¿Sí? Últimamente en los semáforos cada vez vemos más las personas mayores también en mendicidad o tratando de vender algunos dulces. Bien, entonces es así como se van organizando para por lo menos garantizar la supervivencia. Pero cada vez esta organización se puede ir consolidando, se puede ir volviendo un poco más formal, se conforman comités y la idea es que ellos lleguen a conformar las juntas de acción comunal que ya a través de esta figura se pueden acceder a recursos públicos, ¿sí? Recursos del Estado y poder también ir revisando nuevas alternativas o pequeñas alternativas económicas, lo que se le ha llamado como emprendimientos autogestionarios. Por ejemplo, una tiendita, un kiosco, ¿sí? Ya van gestionando unas formas de trabajo que todavía son informales, pero que al menos ya un poco más organizadas. Otro aspecto importante es el de la cultura, porque aquí lo que se da es un proceso de hibridación de culturas. Recordemos que la producción cultural está determinada por esa desigualdad también del capital cultural, en donde las condiciones de vida y la interacción conflictiva entre diferentes sectores se da también a partir de una lucha. Entonces, consideremos, solamente imaginemos que cada desplazado trae consigo su propia historia de vida y esa historia de vida está determinada por las características socioculturales de su lugar de origen. También por la posición que la persona tenía en su lugar de origen y que ellos traen también sus propias historias de violencia, eh, sus propios procesos de duelo frente a estos motivos que los han hecho abandonar su tierra, abandonar a sus amigos, abandonar a sus animalitos para venirse a la ciudad en un espacio reducido en donde tienen que luchar para poder sobrevivir. Entonces, a su vez, traer estas historias de pérdida, de dolor, les permite también reconstruir unas nuevas relaciones con sus vecinos, pero también, como todo, se van a dar conflictos y se van a generar nuevos modos de ser y nuevos modos de habitar un nuevo territorio, un nuevo barrio donde construyen o donde empiezan a construir sus historias de vida. Entonces fíjense que comprender estos elementos nos permite entender cómo se da la producción cultural en estos grupos, en estas poblaciones y también sirven para concientizar sobre la necesidad de entender que el problema no es solamente cómo insertar estas
estas personas en estos sectores periféricos, sino el ser consciente de la importancia de la inclusión social a partir del reconocimiento de la diversidad. Y esto hace parte de un problema cultural porque implica reconocer al otro con todas sus necesidades, con sus intereses, con sus expectativas, ese otro que puede ser diferente a nosotros, pero que también tiene una serie de derechos y de necesidades. Por último, en cuanto a esas formas de organización comunitaria, me perdonan el ruidito de fondo, pero al lado hay una construcción y a ratos me genera ese tipo de inconvenientes. En cuanto a las formas de organización comunitarias, pues ya les dije cómo se organizan a la llegada a los barrios, cómo poco a poco se van convirtiendo en organizaciones incipientes a través de comités o grupos que se van conformando en torno a esas necesidades apremiantes como la alimentación, como la salud, como la seguridad de ellos mismos y esa ubicación de sus viviendas y cómo protegerlas. Se van dando poco a poco relaciones con las instituciones que están destinadas a atender las necesidades de la población desplazada. También hay procesos de negociación y concertación en el caso de los desalojos, las reubicaciones que se hacen dentro y fuera de la ciudad y por supuesto las alternativas de retorno, ¿no? Esa es digamos que es la principal estrategia, ¿no? Lograr que retornen a su tierra. Entonces tenemos en definitiva que los desplazados se van localizando de manera dispersa en barrios grandes, en barrios de ciudades grandes. Cuando es así, están menos dispuestos a organizarse, están dispersos, no reconocen la importancia de esos comités y esas formas de organización colectiva, por tanto tampoco conocen los derechos y más bien se mueven en torno al temor a ser mal mirados, estigmatizados, expulsados, ¿sí? Y por eso deciden permanecer. Pero es importante resaltar que la conformación de las juntas de acción comunal y de otras formas de organización comunitaria que puedan tener personería jurídica ha sido importante para poder insertarse en las dinámicas del Estado, en los programas de empleo que buscan favorecer también a las organizaciones comunitarias. Y bueno, por último, que se pretende que ese apelativo de desplazamiento se utilice de manera discrecional, ¿sí? Y que puedan en algún momento las personas llegar a quitarse ese rótulo y sentirse más como parte de la ciudad. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo se da el restablecimiento en las ciudades entre las luchas y los derechos de esta población. Entonces, tenemos que históricamente en Latinoamérica y obviamente también para el caso de Colombia, ha sido un proceso continuo de inserción social de estos grupos en condiciones precarias hacia una sociedad de masas, porque ellos vienen de veredas, vienen de espacios pequeños donde todos se conocen, pero llegan a una sociedad de masas, lo cual implica una lucha para la población. Entonces, con la conformación, o digamos con la conformación de las ciudades,
se debe producir también la conformación de las ciudadanías. Y esta condición se puede asumir o puede ser negada a través de lo que ocurre en la cotidianidad, en esos espacios pequeños de los barrios, ¿sí? Eh, y bueno, esa ciudadanía es una condición que va más allá de las instituciones y más allá de la ley, es lo que implica la posibilidad de llegar incluso a participar en procesos electorales. Entonces, tenemos que dentro de esa lucha por los derechos está el derecho a la ciudad, ser reconocidos como grupos que luchan por tener un nuevo proyecto de vida, tener un nuevo espacio, un nuevo territorio donde poder continuar. Se habla de no estigmatizarlos y reconocerlos como portadores de derechos dentro de la ciudad. Está el derecho al restablecimiento, que demanda del Estado de políticas públicas que les den atención integral. Hay algunas acciones positivas del Estado. La población desplazada debe ser destinataria de excepcionales mecanismos de protección. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos de estas comunidades, haciendo lo posible para el restablecimiento de esos derechos. Están también la atención durante la postemergencia, entonces revisar si esa población tiene, qué características tiene, qué necesidades tiene, mirar cómo se puede replantear la política pública a la luz de esas necesidades, ¿sí? Recordemos que esto es un proceso de décadas y que las necesidades a su vez van cambiando. Ejemplo de ello ha sido el cambio que tuvo la educación y que por mucha población no tener acceso a la tecnología durante algún tiempo quedaron rezagados. Está también como efectos nocivos, efectos de empobrecimiento, la pérdida de la tierra y la vivienda, el desempleo, la pérdida del hogar, la marginación, el incremento de enfermedades y mortalidad, inseguridad alimentaria, pérdida de acceso a la propiedad y desarticulación social. Bueno, de ahí me faltan la pérdida del acceso a la educación y el no poder o el no tener participación política. En cuanto al cese de la condición de desplazados, en realidad cuando uno conversa con ellos manifiesta que es algo utópico porque incluso personas que tienen ya mucho tiempo de estar asentadas en la ciudad y de haber mejorado sus condiciones de vida siguen sintiéndose como desplazados. Entonces las acciones del Estado deben estar orientadas a mejorar esas condiciones de vida, lo que implica disminuir el empobrecimiento y la exclusión social. Se requiere que se den una serie de condiciones para mejorar, mejorar esas condiciones de vida, ¿sí? Tener protección, participar en la política, tener salud, tener empleo, tener una buena solución de vivienda, tener acceso a la educación, poder tener una buena alimentación, poder tener atención médica y poder tener una atención integral. Pero para ello se requiere de una política que se base en la estabilización socioeconómica, por un lado, en el reconocimiento social, la inclusión política para que puedan participar en esos procesos, todo lo que es participación política, y la reparación moral, ¿sí? Son los
4 aspectos que incluyen la política de atención integral para las personas desplazadas. Entonces, podemos ir concluyendo que migrantes y desplazados se encuentran ahora como conformantes o como parte de esos sectores populares que están allí por unas condiciones que no buscaron y que les genera bastante malestar. Entonces no los podemos ver sencillamente como los culpables del desorden en la ciudad, como los que han venido a generar caos o como a veces se utilizan expresiones rateros, las prostitutas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos fenómenos ponen a las personas en una situación en medio de una sociedad que definitivamente es injusta, intolerante, una concepción de la vida y de la sociedad a partir de la tenencia, es decir, el poder lo tiene quien tiene los bienes, ¿sí? El poder está en la propiedad, el poder está en los ingresos y digamos que estas poblaciones se caracterizan precisamente por altos índices de pobreza y de miseria, pero que finalmente son el producto de un Estado burocrático, corrupto, que ha perdido su capacidad de control, que se ha desbordado, digamos que las necesidades se han desbordado y que también le ha dado espacio, le ha cedido espacio a algunos actores armados. Entonces no podemos seguir viendo a los desplazados como los incivilizados, como los folclóricos, como los primitivos, como los que dañan la ciudad, sino tener una mirada diferente que reconozca esa condición humana, que tenga un enfoque orientado hacia la dignidad, hacia los derechos, hacia la solidaridad, con base en ese reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho. Bueno, entonces ya aquí he recreado en buena medida la situación del desplazamiento más enfocado hacia el proceso de reasentamiento. Ya en clase utilizaremos el tiempo para discutir un poco sobre ellos, revisar el otro artículo y hacer la revisión de las teorías que tienen ustedes como compromiso para esta semana. Muchas gracias.